El día de hoy voy a explicarle a mi compañera Sofía acerca de Alfred Weber y la importancia que tuvo su teoría en la economía. Pues inicialmente te voy a explicar un poco de su biografía. Nació el 30 de julio de 1868 en Frankfurt, Alemania. Fue un importante geógrafo y sociólogo de la época. Importante porque influyó en el desarrollo de la moderna geografía económica. Bueno, como para irte introduciendo un poquito a este tema, la geografía económica es como un subcampo de lo que es la geografía. Se encargó del estudio de la localización, organización y distribución del espacio, alimentada de otros campos como lo es la sociología, la historia, las ciencias políticas y la misma economía en sí. Realizó importantes estudios en el análisis acerca del crecimiento de las poblaciones y la distribución geográfica en un lugar donde vivía. Bueno, pues ya ahora te voy a empezar a explicar más detalladamente lo que fue su teoría acerca de la localización industrial. Bueno, entonces estudia la organización y la localización de la industria a comienzos del siglo XX, lo que quiere decir que de momento en Alemania estaba surgiendo el boom de lo que fue la industrialización, todos los parques industriales, todo lo que tenía que ver con la ampliación de las industrias a las afueras de las ciudades. Es decir, el transporte de población que había, más que todo masculina, pues porque de momento la pregunta que le surgió a él para desarrollar toda su teoría era cuál es la mejor ubicación para la construcción de las plantas industriales. No sé si tú tengas como de momento alguna idea de qué se tiene en cuenta como para crear unas plantas. No, entonces te voy a explicar. La teoría de él consistía precisamente en eso, en localizar tanto los recursos como dónde se encontraba la mano de obra y el mercado, o sea, que todo fuera en conjunto, todo esto como para tener una reducción en gastos y que hubiera más ganancias. Creo que era el punto al que quería llegar, que hubiera más ganancias sin necesidad de que se invirtiera tanto. Entonces él desarrolló la teoría en 4 factores fundamentales, que los voy a... Bueno, el primero, él dice que la distancia a los tipos de recursos, que es como la más importante. Te explico, hay 2 tipos de recursos, existen los ubicuos y los localizados. Los ubicuos son los que se encuentran en cualquier lugar, como decirlo, pues siendo general un poco el agua o cosas así, que tú sabes que los encuentras, y los localizados son los que tú no se puede acceder a ellos en cualquier lugar. Entonces ahí es donde se tiene que transportar la planta industrial para que no haya como tanto gasto en trasladando los materiales. El segundo factor también muy fundamental es la distancia al mercado. ¿Qué quería decir con esto? Que digamos nos encontráramos en un punto fijo donde supieras que ibas a estar cerca al mercado apenas tuvieras el producto realizado. El tercero es el costo de mano de obra. Se quería reducir al mayor punto posible lo que era el costo con los trabajadores, lo que quería decir, si tenía que ser necesario trasladar a los trabajadores a estas mismas plantas, pues se iba a hacer con tal de que se redujeran los gastos. Y cuarto, y muy importante, con el que más estoy mencionando, es el ahorro que se produce con todo esto. Entonces él desarrolló 2 modelos, o mejor dicho, desarrolló un modelo y después como que lo mejoró. Bueno, para plantear su primer modelo fue más o menos desarrollado en 1909, que tenía una relación entre costo y distancia. Entonces, el precio del producto solo podía variar en función al transporte. O sea, lo más importante era que se hiciera el ahorro en el transporte. Sí. Entonces, él prácticamente decía algo. El punto, mira, te voy a explicar acá. Entonces, tenemos el punto P, que era el punto de producción, o sea, donde se estaba desarrollando toda la mercancía. Tenía que estar a una distancia al mercado, o sea, que se encontrara muy cerca al mercado, precisamente para que no hubiera mucha inversión en lo que era transportar la mercancía. Como también tenía que estar cerca a lo que ya te había nombrado harto, a la materia prima. Entonces, de pronto, digamos acá, ejemplo, a esto teníamos materia prima A o materia prima B. Esto haciéndolo referencia con los materiales localizados.
porque los ubicos, como ya te decía antes, ya se pueden encontrar en cualquier lugar. El principal factor de localización eran los costes de transporte. Entonces, si tú te das cuenta, no podía excederse mucho la distancia entre estos tres. Tenía que ser como la misma distancia y la que se pudiera reducir al mayor posible. Entonces, si te das cuenta, aquí aparecen dos círculos concéntricos llamados isodapan, que querían organizar mejor como la mano de obra, distribuir mejor lo que fue la mano de obra y las economías de aglomeración. Entonces, en este todos eran iguales. Entonces se trataba de que, como ya te decía anteriormente, el punto de producción se encontrara en el centro y alrededor de esto todo lo que se iba a desarrollar para tener al final el producto y que se hiciera el mayor ahorro posible. No sé si tengas alguna pregunta. Sí, pues, ¿qué necesidad había encontrado él para crear ese modelo? Bueno, pues no sé si te lo mencioné en el inicio de la explicación. Él prácticamente creció en todo este desarrollo y boom de la industrialización, sobre todo en Alemania, que fue un país donde la industrialización inició desde antes del siglo XX, más o menos del siglo XIX, con lo de la revolución industrial, no sé si conozcas un poco del tema. Entonces, simplemente empezó esto, a esto mismo hoy, el boom de la misma industrialización y la afectación que estaba dando a la economía del momento y a la población, porque obviamente esto transformó el ambiente, transformó el espacio, transformó las ciudades y hasta las mismas condiciones de vida de la persona. Entonces, lo que se quería era, como él lo explicaba, alejarlo un poco, pero que alejarlo un poco a la ciudad y que sin embargo siguieran existiendo los mismos ahorros y teniendo en cuenta que todo iba a estar cerca. Bueno, y tengo otra pregunta. Actualmente, este modelo, ¿dónde se ha visto pues evidenciado? Pues mira que es muy importante porque en la actualidad, bueno, a través de los años, nada más aquí en Latinoamérica, Argentina es un como gran ejemplo de ello, ya que no sé si tú has escuchado de los parques industriales, que son lugares, sitios grandes alejados de la ciudad, a las periferias, donde se desarrolla todo lo de la industria. Entonces prácticamente son lugares donde se vuelve prácticamente para vivir. Digamos, los trabajadores van y adoptan como esa vida en la que donde mismo trabajan, ahí mismo viven, ahí están los supermercados, ahí comen, sí, como que para que haya un mayor ahorro. Pero entonces, de momento que sepa, en Argentina existen varios ejemplos de lo que ha sido el modelo, obviamente un poco ya mejorados y, o sea, con mucha tecnificación, pero sin embargo se siguen conservando como la idea principal de lo que fue el autor. Bueno, pues creo que por ahora no tengo una pregunta. La verdad me pareció muy interesante que me hayas explicado esto, ya que pues mi punto no es la geografía, entonces me parece como chévere saber un poco más de distintas cosas que no hagan parte como de mi campo. Entonces, bueno, y pues a mí me alegró mucho porque realmente esto es algo que me apasiona mucho y quisiera, así como hay historia de muchas cosas, la geografía también tiene una historia muy bonita que ha permitido como el desarrollo del espacio y en lo que estamos envueltos en la actualidad. Entonces, pues si en algún momento tienes alguna pregunta acerca de este tema, yo te puedo hablar. vale, muchas gracias.